Pues buenos días, vamos a continuar y vamos a celebrar una mesa redonda moderada por don Juan Carlos de Margarida Sanz, que a continuación irá presentando a los intervinientes y según vayan llegando, pues los otros dos que nos faltan, pues también. Juan Carlos de Margarida es doctor en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Valladolid, profesor titular de universidad, secretario general del Consejo General de Economistas de España, decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, experto de las Cortes de Castilla y León en el Consejo Económico y Social y presidente de la Comisión de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. Cuando quieras, Juan Carlos. Ahora ya está. Muchísimas gracias, Solaz. Pero yo realmente el currículum mío aquí no cuenta. Lo que cuenta es las personas que van a intervenir y que van a formar parte de la mesa redonda sobre emprendimiento y economía social, que es sumamente importante. Voy a ir diciendo yo el pequeño currículum. Digo pequeño porque he tenido que quitar mucho de las personas que nos acompañan y voy a presentar primeramente a Claudia Moller, que la tengo aquí a mi derecha. Profesora universitaria, investigadora y emprendedora. Fíjate, eso me ha encantado porque son una combinación, te define perfectamente en todo. Y además unos ojos azules preciosos. Bueno, actualmente es profesora del grado de Educación Social y el máster de Investigación Aplicada de la Educación en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Publicaciones en libros, capítulos de libros, artículos doctrinales, pues muchísimos. Pertenece a 14 científicos. Y yo tengo que reconocer que es una mujer premiada y una mujer emprendedora. Mujer premiada porque tiene el premio de investigación de la Diputación de Valladolid y el premio como mujer rural emprendedora e innovadora del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Además es mujer emprendedora porque es la fundadora de Vinarius, guardería de vinos y posada rural, un emprendimiento reconocido a nivel internacional. Y lidera el Laboratorio de Emprendimiento Social de la UBA desarrollando investigaciones vinculadas con las personas más vulnerables. Bienvenida, Claudia, es un lujo tenerte aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a aportar ideas y conocimientos. Pedro Ignacio Ruiz de la Loma, que está a mi derecha, también. Ahora, parece. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, imagino que estarás colegiado. ¿No? Bueno, entonces, economista Cipriano. Por favor, siéntate. Nos acompaña Cipriano García, el director de Caja Rural Zamora. Bien, Pedro Ignacio Ruiz de la Loma, que decíamos economista no colegiado, cuenta con una dilatada experiencia en la formación y asesoramiento de emprendedores, avalada por 20 años, aunque parece muy joven, ya lleva 20 años en estas lides, y ha sido su trayectoria profesional desempeñada en diversas entidades de Castilla y León. Desde hace más de 8 años es responsable de la Unidad de Creación de Empresas de la Universidad de Valladolid, ubicada en el Parque Científico de la Universidad. Y, por supuesto, es autor de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Pedro, muchísimas gracias por estar en este acto. Bien, vamos a presentar también a la persona que acaba de llegar, Cipriano García. Cipriano, es que como acabas de llegar te voy a coger por banda, ¿vale? Bueno, pues consejero de RGA Rural Grupo Asesor, la compañía de seguros de cajas rurales, y del Banco Cooperativo Español. Forma parte del Consejo de Administración del Mecanismo Institucional de Protección dentro de la Asociación de Cajas Rurales, director general, y podemos decir que con mando en plaza, de Caja Rural de Zamora, que es su verdadera pasión, o por lo menos en un homenaje que le han hecho de 50 años en Caja Rural, eso manifestaba en las declaraciones que hacía en prensa, que es su verdadera pasión, primero su familia, por supuesto, pero después ya su segunda familia, y a veces la primera, es Caja Rural de Zamora. Estamos hablando de un negocio que gestiona un volumen financiero de 5.708 millones de euros a finales del 23, cuenta con 54.000 socios y 155.000 clientes, una plantilla de 350 empleados y una red de más de 100 oficinas con presencia en Zamora, León, Valladolid, Ourense y Madrid. Evidentemente hay que decir todo esto para que se vea la importancia no solamente de la persona, sino de la institución a la que representa. A falta de Ricardo, que nos iba a venir, perdón.
Tenemos a mi izquierda a Enrique Cabero. Enrique Cabero, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad, de la Universidad de Salamanca. En la actualidad preside el Consejo Económico y Social de Castilla y León desde el año 2019. Ha sido muchas cosas, aparte de, por supuesto, padre de familia, vicerrector de la Universidad de Salamanca, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Laborales y director de la Cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales. Es árbitro del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, el SERLA, desde el año 2000, y es autor de un centenar amplio de publicaciones y ha participado también como investigador en 9 proyectos financiados. Bien, nos faltaría el quinto interviniente, Ricardo Fernández Moruecol. Yo le voy a presentar aunque no esté y ya sabemos cuando entre de qué estamos hablando. Ricardo, que salía ahora mismo de la consejería, el consejero había tenido una reunión con el consejero, es ingeniero agrónomo, especialidad de Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Investigación en Economía, funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores de la Junta de Castilla y León y gerente provincial del Servicio Público de Empleo de León desde el año 2020. Hablamos de un servicio público que juega un papel crucial en el desarrollo, por supuesto, económico y social de Castilla y León. Facilita, entre otras cuestiones, la inserción laboral, la formación profesional, la cohesión entre oferta y demanda en el mercado laboral. Por tanto, tenemos estas 5 personalidades en sus ámbitos profesionales y en sus ámbitos tanto académicos como empresariales e institucionales y vamos a hablar, aunque parezca mentira, de lo que es el desarrollo económico y emprendimiento en economía social, que es una parte de las jornadas que se están realizando en la Facultad de Comercio y, por tanto, con todos los patrocinadores que tenemos alrededor. Bien, el formato de la mesa redonda, ya lo saben ellos, es que les voy a hacer unas preguntas generales y después unas preguntas particulares. Intentaremos descubrir y de alguna forma analizar el impacto que puede tener la economía social, la importancia de la economía social y de alguna forma en cada uno de los ámbitos de nuestros intervinientes, cómo ven la economía y cómo la aplican en el día a día en el desarrollo de sus actividades. Lo primero que yo les tengo que decir es que, aunque parezca novedoso, en España existe una ley de economía social desde el año 2011, que se ha ido actualizando conforme a una serie de actividades, de reales decretos y de situaciones por parte de las distintas empresas que influyen dentro de este ámbito profesional y empresarial. La propia ley define la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales en el ámbito privado que llevan a cabo las entidades que persiguen el interés general o social o ambos. Y todo ello tiene una serie de principios. Primero, primacía de las personas y del fin social del capital. Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad al fin social de la entidad. Promoción y fomento de la solidaridad. Independencia y autonomía y respeto de los poderes públicos. Y, por supuesto, lo que vamos a hablar en estos momentos va a ser de desarrollo económico y emprendimiento. En torno a este tipo de economía que tiene una vertiente social muy importante. Dicho lo cual, voy a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta general. Y me gustaría que intervinieran atendiendo como queráis, ¿vale? Sin ningún problema. Yo tengo aquí unos datos que quiero poner encima de la mesa y que creo que son importantes. Porque muchas veces se habla del tema de la economía social y parece una entelequia. Es una economía que ayuda a los demás y ahí está, ¿no? Pero fíjense que la economía social representa el 10% del Producto Interior Bruto en facturación, que los intereses tiene 43.435 empresas, que hay más de 21 millones de personas vinculadas a la economía social, en España, por supuesto, y que generan más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Estamos hablando de 6.229 millones de euros anuales en beneficios para la sociedad, 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales a colectivos de difícil empleabilidad y 1.770 millones de euros anuales de ahorro a las administraciones públicas. Estamos hablando de una economía con mayúsculas o con palabras mayores. Y yo les voy a hacer una pregunta a los intervinientes, a las personas que están aquí a mi derecha y a mi izquierda. ¿La economía social puede constituir un elemento clave para contribuir a la mejora de la capacidad de la recuperación, por supuesto, de la economía española
y, por supuesto, de la economía castellano-leonesa. Particularmente en un contexto de incertidumbre económica, que lo tenemos en estos momentos, llevamos un año de decrecimiento económico, un año 2024 de aún más decrecimiento económico y con unas tensiones geopolíticas importantes. Ya no solamente estamos hablando de la guerra de Ucrania, sino que tenemos en ciernes ya, de hecho, en Oriente Medio, una guerra que no sabemos qué consecuencias podemos traer. Entonces, ahí me gustaría saber si esta economía social puede hacer que este decrecimiento económico, esta incertidumbre, puede solventarse de alguna forma. Pues quien quiera. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa, gracias a la directora, al equipo de dirección de la cátedra, que se está estrenando con un gran esfuerzo organizativo, como siempre requiere este tipo de actividades académicas. Y gracias por compartir con estos ponentes de excepción una mesa y con la moderación del profesor Juan Carlos de Margarida, querido amigo y brillante profesor y economista, como sabéis todos, como saben ustedes. La pregunta es muy pertinente. La economía social es la única que con esa referencia específica cita ya la Constitución Española de 1978. No aparece esta denominación, no se empleaba todavía en los años 70 de manera tan concreta como se emplea ahora, pero sí se habla de las cooperativas e indirectamente de las sociedades laborales. Si vais al artículo 129.1 de la Constitución Española, que os recomiendo su lectura, veréis que 129.2, perdón, de la Constitución Española, os recomiendo su lectura, veréis que tiene dos referencias muy evidentes al ámbito que estamos analizando. Y la primera es que la fórmula de las cooperativas, de las sociedades cooperativas, debe ser promovida, garantizada por el Estado a través de una legislación adecuada. Y veréis también otra fórmula, y es que se encomienda a los poderes públicos que fomenten el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción, que es lo que acabaría convirtiéndose en lo que hoy denominamos las sociedades laborales. ¿Qué es lo que se pretende? Con otras muchas fórmulas en la Ley de Economía Social de 2011 se desarrolla con detalle, como muy bien decía Juan Carlos de Margarida. Pues se pretende que haya un instrumento en el marco empresarial y en la economía de mercado que también se define en la Constitución, distinto de lo que son las sociedades mercantiles tradicionales, podríamos decir, si me permitís esta palabra. Un instrumento económico de vital importancia, cuya guía fundamental no es el ánimo de lucro, sí la rentabilidad, porque si no, no podrían subsistir, sobrevivir, crecer, sino que su referencia fundamental son las personas que lo integran y también los territorios, porque al final las personas siempre viven en un territorio. Eso hace, por un lado, y con esto quiero empezar, que quienes quieren emprender, para analizar uno de los temas fundamentales de esta jornada, puedan encontrar una compañía idónea. No se emprende igual en solitario que en un contexto en el que hay otras personas con los mismos intereses, los mismos objetivos, las mismas expectativas que puedan conseguir un objetivo empresarial, en definitiva lo es, pero desde esta otra perspectiva. Y en segundo lugar, esta es una actividad con gran arraigo territorial. No es fácilmente deslocalizable, ni siquiera creo que lo fuera realmente, porque estaríamos hablando de otra fórmula, las sociedades, las entidades, las empresas que surgen de la economía social. Conseguimos, por tanto, un doble objetivo que es muy importante en situaciones de incertidumbre, de crisis como la actual, que es que las personas puedan trabajar para sí mismas, para generar su propio empleo, su propia iniciativa empresarial, incluso desde la perspectiva del crédito. Ahí tenemos claramente el ejemplo de las cajas rurales, que seguro que veremos después, y por otro lado que pensemos en un territorio específico, que es fundamental. Y finalmente, en este contexto de incertidumbre, se consigue también atender a aquello que más necesita ese ámbito territorial. Aquí tenemos actividades muy relevantes, como puede ser la actividad agraria. Está precisamente el presidente de Urcacil, también consejero del Consejo Económico y Social. Jerónimo, un saludo especial para ti. Pero tenemos también un conjunto de actividades diferentes, muy amplias, vinculadas a las transformaciones de la economía actual, que pueden ser atendidas y deben serlo seguramente desde la economía social, e incluso puede ser un instrumento clave
de incorporación al mercado de trabajo, de eliminación de la exclusión en un contexto determinado. Por ello, también, y esto hay que subrayarlo, las entidades vinculadas a la economía social tienen un régimen tributario distinto, más favorable. Dentro de esa legislación favorable que prevé el artículo 129 de la Constitución, se encuentra claramente la legislación tributaria que exige que haya un régimen tributario más favorable para estas entidades que para otras cuyo objetivo es únicamente el lucro. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Bueno, primero, muchísimas gracias otra vez. Sí. Ricardo, y ya te hemos presentado, ¿vale? Siempre que sepas, y estábamos con una primera pregunta para que en el contexto, que cómo puede influir la economía social para la recuperación económica o el decrecimiento económico que está habiendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Sobre todo con el impacto de la guerra de Ucrania, la pandemia y sobre todo con el impacto ahora de la guerra de Oriente Medio, ¿de acuerdo? Estábamos un poco hablando del tema. Bueno, pues muchísimas gracias bueno, por permitirme estar aquí y sobre todo pues, por estar también acompañada aquí en esta mesa redonda. Bueno, pues yo voy a plantear una perspectiva pues puede ser un poco más curiosa porque voy a hablar desde un lugar que es el Laboratorio de Emprendimiento Social que funciona aquí en la UBA y que en términos generales, aunque probablemente después tal vez podamos hablar cada uno un poquitito de nuestros proyectos, pero en términos generales trabaja en proyectos de emprendimiento social liderados por estudiantes. Entonces, bueno, pues dentro de este gran marco que es la economía social, nosotros creemos que es clave en este contexto de incertidumbre por varias razones y según la perspectiva que nosotros adoptamos. Insisto, hablo desde el Laboratorio de Emprendimiento Social, ¿no? Nosotros entendemos a la economía social, sobre todo, y los proyectos que desarrollamos, teniendo en cuenta sobre todo 4 puntos fundamentales y por eso creemos que es clave la economía social, 4 o 5. Primero, porque prestamos atención a los colectivos más frágiles, ¿no? Normalmente conocidos como desfavorecidos, vulnerables, etcétera, ¿no? Nosotros les llamamos frágiles. Y dentro de esos colectivos estamos prácticamente todos, por no decir todos, ¿no? En algunos aspectos de la vida podemos ser menos frágiles, pero todos somos susceptibles de cierta fragilidad. Y a partir de ahí, entendiendo esta situación, decían en la mesa anterior, bueno, los ponentes anteriores, ¿no? Que, y también siguiendo los datos que planteas, el porcentaje que conforma o que representa esos colectivos frágiles para toda la economía mundial es enorme. Y es muy curioso que la economía no los esté teniendo en cuenta. Esta es la primera llamada de atención, ¿no? Es decir, por eso la economía social es importante, porque llama la atención y pone el foco sobre estos colectivos a los que no estamos teniendo en cuenta. Puede parecer una tontería, y voy a dar un ejemplo cualquiera, pero vamos a un museo y la inclusión se refleja en que pongo 2 rampas para las sillas de rueda, ¿no? Y ya con esto soy inclusivo y me olvido de todos los demás. Es que cuando digo todos los demás, es que si hacemos el ejercicio que hizo que hoy en la ponencia anterior y digo que levantemos la mano, al final todos tenemos algo de fragilidad. Yo trabajo mucho con estos colectivos y me permitiréis, porque yo sé que mucha gente tiene miedo de decir, bueno, son personas con discapacidad visual, vamos, ciegos, personas con un problema de salud mental. Ellos mismos dicen, llámame loco, no me andes poniendo esos nombres raros que no me identifico. O sea, al final todos tenemos una parte de locos, de ciegos, de mudo, con todo el respeto, ¿no? Hablando por estos colectivos. Y al final, si pensamos en esto, la economía está dejando afuera a estos colectivos. No los está teniendo en cuenta y nos estamos perdiendo ahí, digamos, unas personas muy importantes, ¿no? en este sentido. Otro elemento es apelar en un contexto normalmente de crisis, ¿no? Lo que se supone o lo que se pide es que el Estado intervenga y sobre todo dentro de un panorama de la economía social asista, ¿no? Asista y ayude. Papá Estado, como se llama, ¿no? Bueno, pues nosotros trabajamos desde el laboratorio en tratar de invertir un poco esa lógica estatal. El Estado, claro que sí, que tiene que tener una función asistencialista, ¿cómo no? Pero no eterna, no siempre, ¿no? Entonces asistir sí, pero también promover la autonomía. Si solo nos quedamos en
dar asistencia a los colectivos más vulnerables, quedarán siempre apartados de cualquier otra posibilidad de intervenir en ello, ¿no? Por eso usamos mucho la frase que se trata de trabajar con el otro y no por el otro. No se trata de voy a hacerle un favor, qué buena soy, que bueno, estoy aquí trabajando con esta gente. No, 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 se trata de trabajar con ellos. Luego en otra parte de la intervención hablaré un poco de la palabra del co, ¿no? Que utilizamos mucho en el laboratorio, ¿no? La idea es dar sentido, y esto es lo que promocionamos, por último, y creo que puede ser una respuesta, ¿no? a cómo actuar en estos contextos de crisis. Promocionamos el liderazgo universitario. Yo de verdad que cuando escucho a mis alumnos, ¿no? O los veo en las redes sociales, que dicen, ¿no? Bueno, pues la frase que usan es, estoy en la búsqueda activa de empleo. Es que me pone, perdonarme la expresión, no me gusta nada. Yo no crío empleados. Yo estoy en una universidad pública que tiene un gran objetivo y un gran desafío, y es liderar el cambio. Identificar, siempre les digo, ¿no? que tienen que desarrollar el ojo de halcón. Ven ustedes que en el tenis, cuando bueno, pues una pelota, una bola es dudosa, Nadal dice pido el ojo de halcón, ¿no? Y el ojo de halcón agranda el lugar donde está la pelota y dice, ¿está dentro o está afuera, ¿no? Bueno, pues creo que los universitarios tienen que desarrollar ese ojo de halcón y tratar de identificar qué necesita la gente ahí fuera. Porque si no, ¿en qué nos diferenciamos de la gente que está ahí fuera y que no viene aquí? Entonces, creo que tienen todo para poder identificar esas necesidades que necesita la sociedad y proponer soluciones, pero no en plan iluminando, sino co-creando con esas personas, ¿no? Entonces, la universidad creo que tiene que invertir un poquito la lógica en ese sentido, y por eso creo que debemos formar, los universitarios no formamos empleados, formamos líderes de proyectos que tienen que tener en cuenta a las personas más vulnerables. Estas personas más vulnerables son muchas, somos muchas, y por lo tanto creo que es un elemento importante, ver a la economía social como factor clave, teniendo en cuenta estas cuestiones. Y la última, que es un pequeño matiz y que lo hablábamos la semana pasada con Emma desde la Dirección de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, y es este matiz que damos nosotros a la economía social, ¿no? Es decir, claro que hay que desarrollar productos y servicios, claro que sí, cómo no, pero esto no tiene que ser lo primero. Lo primero tiene que ser que garanticemos el acceso a los derechos de todas las personas, y acto seguido los servicios y los productos. Es que estamos anteponiendo, ¿no? Se escucha mucho, no, es que vamos a ofrecer, y con toda la buena voluntad del mundo, vamos a ofrecer servicios y productos para las personas mayores, para que tengan esto, o para las mujeres víctimas de la violencia de género, pero es que antes de ofrecer el producto y el servicio habrá que interceder para que sean conocedores de los derechos que tienen y el acceso a esos productos y servicios, porque si no inundaremos el mercado de productos y servicios de los que nadie se va a enterar que existen, ¿no? Y ofreceremos, y permitirme, porque esto es una batalla, y ya termino, que está muy bien, la tecnología es fantástica, y el robot pensado para asistir a los abuelos en los pueblos es fantástico, pero no hemos tenido en cuenta algo que es fundamental. El servicio es fantástico y el robot que tenemos es este tan famoso que hay aquí en Valladolid, es fantástico, ¿no? Pero resulta que no nos hemos percatado que hay muchas personas mayores que viven en los pueblos no hay cobertura, porque vamos, yo tengo fibra en un pueblo de Castilla y eso de la fibra, vamos, es relativo, y ya ni que decir dentro de casa, con unos muros de piedra así. Entonces el pobre robot, entre que coge la cobertura, si la coge la grande, ya le está esperando la cobertura dentro de casa, que es imposible, ¿no? Entonces la intención es, el producto es buenísimo, el servicio es excelente, pero parece que no tenemos derecho a eso los que vivimos en los pueblos, y menos las personas mayores. Entonces creo que la economía social, por supuesto que es clave, es que yo creo que las cosas serán sociales o no serán, pero hay que matizar mucho estas grandes afirmaciones y tantos topicazos que se manejan con la mejor buena voluntad, insisto, pero que creo que con una ausencia total de la vinculación con la realidad, y por eso me parece que los estudiantes universitarios y de universidades públicas tienen que salir ahí fuera y convertirse en líderes de este cambio, ¿no? Creo que así sí se puede. Vamos, esta es mi... Bueno, Gracias. Buenos días a todos. Agradecer a la dirección de la cátedra la invitación, compartir espacio y tiempo con los restos de intervinientes, el profesor de Margarida.
Yo, ahondando las palabras que han dicho mis predecesores y especialmente lo vinculado a lo que acaba de comentar Claudia, yo diría que esa economía social también ahonda en una importancia que es en la retención del talento. Desde el entorno universidad pública, que también yo represento, desde la Unidad de Creación de Empresas de la UBA, creemos también en esa importancia, ¿no?, de la economía social, pero como forma también de retener talento, resolviendo problemas que ahondan en esas necesidades sociales que realmente tienen ciertos colectivos o ciertos planteamientos, porque más allá de resolver cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problema que tenga la sociedad, muchas veces efectivamente no nos centramos en ciertos colectivos que a lo mejor estamos dejando de lado y no nos damos cuenta que ese desarrollo, esa innovación, no resuelve realmente las problemáticas de toda la colectividad, ¿no?, sino solamente de una parte. ¿Qué hacemos, como dice Claudia, cuando inventamos algo que está muy bien, una aplicación maravillosa para un tema del SACIL, por ejemplo, con el máximo respeto por el SACIL, pero luego resulta que en los medios rurales pues la gente mayor no tiene internet, o la banca, ¿no? Ahora en los pueblos no hay. Muchos bancos han cerrado y ¿qué hace esa gente? Pues al final, bueno, los bancos se están adaptando, están sacando que si furgonetas móviles llevando los cajeros, pero al final la gente mayor necesita ese tipo de apoyo. Y desde la universidad creo que es muy importante ahondar también en el concepto de lo dicho, la retención del talento como forma también de que se cree riqueza desde nuestra propia comunidad con la gente que ha estado en la propia universidad pública de Castilla y León. Ahondarían también en ese concepto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, lógicamente, a la universidad y a Juan Carlos, y a los intervinientes. Pues nada, saludos. Yo desde la realidad que supone una entidad que realmente tiene el alma como social, como prevalente, pues tengo que descender un poco más a la realidad. Es un poco mi visión práctica de lo que realmente es la economía social. Las cajas rurales somos unas cooperativas de crédito apegadas al terreno, que tenemos dos vertientes clarísimas, una es la financiera y otra es la social, donde creo que hacemos una labor pues fenomenal, aunque tenemos algún tratamiento diferenciador, como decía Enrique, yo creo que está absolutamente fundamentado y que tiene toda la coherencia del mundo. La economía social, desde luego, es una parte más de la economía general. La aportación que podamos hacer, que era un poco la pregunta de Juan Carlos directa, en estas situaciones límite o críticas de la guerra, pues yo creo que vamos a contribuir de la misma manera que el resto de la economía. Espero que tampoco hagamos nada especial, porque poco podemos hacer. Lo que sí alimentaría era desde la propia universidad, ya que tengo aquí la oportunidad, es que fomenten los propios profesores o catedráticos, que fomenten la necesidad de esa colaboración mutua, de ese emprendimiento que tenéis que tener los jóvenes a la hora de llevar a cabo proyectos, porque en el ámbito cooperativo, fundamentalmente, si se hace con la coherencia suficiente, y Jerónimo es una prueba de ella, que representa a un colectivo en esta comunidad muy importante, pues eso es un crédito evidente de que es un modelo de desarrollo importantísimo, de no dependencia de terceros, de inicios humildes en proyectos humildes también, que pueden ir prosperando con el tiempo, y me parece que es una economía fundamental y determinante en el desarrollo personal y profesional de las personas. Bueno, lo primero, disculpad el retraso, vengo de la consejería de tener una reunión y bueno, me ha sido imposible salir, como ya sabe Juan Carlos. Gracias a la universidad. Yo desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el trabajo que realizamos es principalmente con el colectivo de desempleados, en el cual tenemos una bolsa considerable, hay un porcentaje importante de esos desempleados que se caracterizan por pertenecer a sectores, como bien ha hablado mi compañera ponente, con cierto riesgo de exclusión social, discapacitados, personas que su inserción laboral es realmente complicada. Entonces, nuestra misión es promover acciones para que empresas, autónomos, inserten a esos desempleados, por un lado, pero también promover
el emprendimiento entre los mismos, con diversa formación, con colaboraciones con la universidad, con cooperativas, con empresas de la economía social, para fomentar, como ya digo, por un lado la inserción y por otro lado el emprendimiento, generar ideas, generar condiciones para que el talento, como también ha dicho mi compañero, se quede con nosotros. En ese proceso de recuperación, obviamente, la economía social pues es imprescindible, porque, como ya digo, estamos hablando de personas que encajan perfectamente con el perfil de trabajo, con el objetivo que tienen cooperativas, centros especiales de empleo, empresas de inserción, etcétera. Entonces, como ya no sé si dará tiempo a abundar, nuestra misión es fomentar y promover y crear las condiciones lo más favorables posibles para que eso se produzca. Muchas gracias. Bueno, está claro que la economía social es importante y que las visiones de todos los ponentes, pues está claro que tienen un denominador común, que es que existe una desatención a lo que es la economía social y que muchas veces se malinterpreta de alguna de las formas lo que es en el ámbito social de la economía. Bien, yo a mí me gustaría, estamos en una facultad, estamos en la Universidad de Valladolid en este caso y en una facultad de comercio. Y la verdad es que debido a la desinformación que se puede tener, el desconocimiento de la economía social, la pregunta que yo os hago es si es necesario o sería necesario que los planes de estudios tuvieran una asignatura o unas asignaturas que hicieran referencias a la economía social en toda su amplitud, no tiene que ser la economía social, ¿vale? Emprendimiento, de toda la cuestión, y sobre todo, ¿qué aconsejaríamos a los alumnos futuros economistas o a los ya egresados, que también hay aquí egresados, para ser emprendedores en economía social? Yo lanzo el testigo. Muy interesante pregunta, Juan Carlos. Yo creo que sí. En algunas carreras, en algunos grados, en algunos másteres, debería estudiarse más en profundidad la economía social, la legislación cooperativa y las fórmulas de emprendimiento vinculadas a la economía social y otras como las sociedades laborales y otros tipos de empresas que aparecen en la Ley de Economía Social. Yo he tenido la suerte de impartir esa asignatura en el grado en Relaciones Laborales y siempre ha interesado mucho a los estudiantes, porque es, por un lado, un contenido que debe tener un experto en materias de empresa. Estamos hablando de empresas, no nos engañemos, son empresas, lo que sucede es que disponen de otra naturaleza distinta, tienen otros fines sociales y otro marco normativo. Y también interesa a los propios graduados, graduadas, cuando van a finalizar su carrera para tener esa posibilidad, porque de lo que se trata cuando se está valorando a qué dedicarse al acabar la carrera es o bien ser empleado o empleada, trabajador de una empresa ya constituida, o bien generar una propia entidad, incluso como trabajador autónomo, trabajando en solitario o contratando a otros trabajadores, pero es que existe otra fórmula distinta, que es buscar la generación de la propia empresa coincidiendo con otras personas que tienen un interés semejante. De ahí que la ley hable de satisfacer sus intereses particulares dentro también de la atención del interés general del territorio. Lo que hay es un cambio de mentalidad respecto de lo que es una sociedad mercantil tradicional. No se busca la retribución del capital, que es legítimo y que genera actividad económica sin duda también. No se trata de ser empleado de otro, sino de generar la propia empresa con una serie de principios, de valores propios, dedicándose a un ámbito territorial y a una actividad concreta muy vinculada a esas personas y retribuyendo el trabajo y sobre todo la atención de las necesidades de las personas que forman la entidad. Esa es la gran diferencia de este modelo económico que, como os decía antes, eso le hace estar muy apegado al territorio. No en vano, y quiero destacarlo, Cipriano, si me permites, yo creo que tenemos un buen ejemplo con las cajas rurales en Castilla y León. Ahí hemos visto cómo entidades financieras más que centenarias, que llevaban mucho tiempo funcionando, que eran las cajas de ahorros, ya no existen. Con toda la transformación, la crisis bancaria, sobre todo que surgió a partir de 2008, con toda esta remodelación que ha habido del mercado financiero, tenemos como entidades cada vez más fuertes, con mayor capacidad de servicio, con mayor capacidad de generación de inversión,
con las cajas rurales, que tienen una fórmula completamente distinta, lo ha explicado él muy bien, son cooperativas de crédito. Realmente no surgen como las entidades financieras, como un banco, surge como una entidad financiera con otra serie de principios. Pues igual en el resto de las actividades. La economía social permite, sin retribuir el capital, retribuir el trabajo y atender necesidades. Esto que ahora se ha extendido ya como la responsabilidad social empresarial, incluso con otros nuevos marcos normativos también a nivel europeo, está en la esencia. Es una especie, que me lo permitan también las sociedades mercantiles tradicionales, una especie de imitación de lo que ya se hacía en el ámbito de la economía social. Aquí es que todo es responsabilidad social, desde su origen. Por eso se prestan servicios tan importantes desde las distintas fórmulas de economía social. Por eso hay que subrayarlo y por eso quiso la Constitución española, también el derecho de la Unión Europea, hay una directiva específica de la cooperativa comunitaria, subrayar la importancia que tiene. No habla de fomentar las sociedades anónimas, la Constitución. Sí que habla de las sociedades mercantiles y deben funcionar muy bien, y naturalmente que deben funcionar bien. Pero se centra y dice, fomenten ustedes, poderes públicos, las cooperativas, fomenten ustedes la economía social, fomenten las sociedades laborales, porque eso va a permitir que personas que no tienen otras decisiones en materia de empleo puedan trabajar juntas en su interés, en el de su entorno familiar y en el de su territorio. Y eso hay que conocerlo también desde la perspectiva universitaria, porque tiene un campo de conocimiento específico, unas técnicas muy singulares y sin duda, y hacéis un trabajo magnífico en las unidades de la Universidad de Valladolid que habéis mencionado, desde la perspectiva de la salida profesional de los estudiantes, de las estudiantes. A veces se dice o funcionario, trabajador por cuenta ajena o empresario. Sí, pero ¿empresario cómo? Es tan empresario el que pone en marcha una actividad como trabajador autónomo, que el que pone en marcha una sociedad mercantil, que el que pone en marcha una entidad de la economía social. Eso es también empresa. Y hay que subrayarlo y hay que conocerlo bien porque, por un lado, existen medidas que pueden favorecer la creación de esa actividad empresarial, por otro lado está el régimen tributario al que antes me refería, y por otro lado está nuestro territorio, un territorio muy amplio, el de Castilla y León, que sin duda con actividades muy arraigadas en el territorio puede permitir que zonas que tienen menor actividad económica pasen a tener una actividad boyante y que al menos pueda servir también para la captación de talento, de población o incluso también el incremento de población en algunas zonas de nuestra comunidad. Coge tú, a ver si funciona. Vale. A ver, yo creo que a ver sí. Si funciona ahí, Cipriano, hay que darle no. ¿Yo con este? Sí. Bueno, primero decir que al final no ha estado pensado. Valentín nos hace el contexto, nosotros hablamos desde la universidad y luego vienen... ha quedado como muy bien, como muy redondo, valga la... Seguro que estaba pensado. Sí, así, ¿no? O sea, o sea que no fue esto de quién empieza primero, ¿no? O sea, tú lo tenías totalmente... Bueno, esto, digamos, para decir, para no pisarnos, y bueno, lo que acaba de contar Valentín y dar este contexto tan interesante, por mi parte, solo decir algo que pueda ser también diferenciador, que creo que es un poco también el papel de por qué estoy aquí, ¿no? Evidentemente, yo creo que sí, que economía social tiene que estar, ¿no? Pero claro, no siempre podemos esperar que las soluciones vengan de arriba, ¿no? Que nos monten un título, que nos pongan, que encaje exactamente y que me toque justo a mí dar esa asignatura, ¿no? Y bueno, y si no me toca, pues ay, qué pena, ¿no? Y bueno, pues ahí nos quedamos. Creo mucho también en estas respuestas desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si no viene del ministerio, del gobierno de turno, pues bueno, algo tendremos que hacer, ¿no? Mi experiencia ha sido... creo que bastante interesante porque yo estoy en un departamento que es el departamento de filosofía, donde no se nos espera que digamos nada con respecto a la economía social, más que alguna reflexión sobre la ética y poco más. Y estoy en una facultad, porque el departamento de filosofía aquí está en la Facultad de Filosofía y Letras, pero nosotros asistimos al grado de educación social, que no trabajo social, educación social, en la Facultad de Educación y Trabajo Social.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se nos espera que hablemos de emprendimiento desde ningún punto de vista, vamos, ni de economía ni de nada, ¿no? Se nos supone que ahí estaremos formando maestros, educadores y bueno, y poco más. Y atendiendo a los colectivos desfavorecidos y trabajando en las ONGs, y en la Cruz Roja y en Cáritas y ya está, ¿no? Y esto es lo que cree la gente que hacemos, vamos, y en general se hace y hay que hacerlo, claro que sí. Entonces, yo cuando llegué, la asignatura que me tocaba, pues la verdad que me dio un poco de impacto porque era animación sociocultural. Suena algo como vintage, los jóvenes no les sonará nada, pero bueno, es una asignatura que es muy interesante, pero claro, tiene una andadura, ¿no? Y entonces dije, venga, yo creo que aquí puedo dar emprendimiento social, ¿no? Y entonces lo hablé con la Junta de la Facultad y demás porque requería un cambio y una autorización de la NECA en sus contenidos y en la memoria verificada y demás. Y era esto, mostrar una evolución, ¿no? Cómo empezamos con la democracia, antes de la democracia, animando, luego gestionando, luego participando ciudadanamente y ahora emprendiendo y emprendiendo socialmente. Y entonces, bueno, después si hay tiempo os contaré, la evolución ha sido muy interesante y entonces yo doy emprendimiento social en una facultad donde sobre todo hay magisterios, pero depende de un departamento de filosofía y los resultados están siendo, creo, que muy interesantes. No hemos propuesto nosotros, creemos que es clave en esto, por supuesto, enseñar economía social, en nuestro caso con esta referencia específica al emprendimiento social. Si uno tiene la suerte que le toca la asignatura donde cabe, está bien, pero si no, hay que hacerse un hueco. Y hay que hacerle un hueco. Yo estoy completamente convencida. Yo tengo 2 líneas de formación y una es muy interesante, que es Carlos V y las comunidades de Castilla. Y es fantástico y me encanta y he hecho mi tesis sobre eso y me parece extraordinario. Pero eso no cambia el mundo. O sea, nos vuelve más cultos, nos moriremos más cultos y es fantástico, ¿no? Y vamos, historia me parece una de las carreras más increíbles que hay. Pero creo que llegado a un punto debemos, insisto, estoy en una universidad pública y creo que tengo que tener un compromiso a mayores. Y se me ha abierto esta pequeña posibilidad en este grado y bueno, la estoy disfrutando pues muchísimo, muchísimo. Sigo con Carlos V, pero vamos, que esto me parece increíble, increíblemente real, como decía, ¿no? Decía usted, ¿no? Vengo yo aquí a dar datos de la realidad, ¿no? Y entonces me sentía con Carlos V un poco fuera. Y esto, bueno, me lleva a tomar contacto con la realidad y me parece de verdad un desafío increíble, ¿eh? Sí, bueno, yo un poco, por alusiones de Enrique, que antes yo estaba totalmente acertado porque veo que la filosofía es absolutamente coincidente. Bueno, y conforme a los docentes, yo tengo que pensar y decir que todo el mundo piensa parecido. Hay que acercar las necesidades que se tienen en el desarrollo de las materias a las materias que se expongan. Yo creo que efectivamente se tiene que modificar lógicamente el temario, hay que adecuarse a qué necesidades van fluyendo o van siendo necesarias en el devenir de la vida que tenemos y ajustar realmente los conocimientos que se imparten a esas necesidades. En cuanto a lo que decía Enrique, pues efectivamente las cajas rurales somos unas entidades relativamente humildes, apegadas absolutamente al territorio desde siempre, con una filosofía cooperativa. En nuestro caso, en la presentación, Juan Carlos comentó que teníamos 54.000 socios, seguimos aumentando constantemente, y la filosofía nuestra no es ganar dinero, ganamos dinero como consecuencia de que nuestra actividad obligatoriamente tiene que ser rentable, como opino que tiene que ser en cualquier economía social, incluida cualquier actividad. Es decir, los que tengan las dificultades tendrán que tener apoyo distinto y los que no, desde luego, tenemos que ser rentables sí o sí, porque si no deja de ser economía, vas a ser otra cosa, vas a ser ruina. Estamos hablando de positivismo. Yo creo que, como decimos, somos unas entidades, por eso animaba antes a la gente joven a empezar desde muy abajo. Hemos empezado hace 60 años prácticamente, había otras entidades de muchísimo más calado que estaban en nuestra competencia durante muchísimo tiempo, que eran referente en el ámbito del sector financiero, como sabéis todos, que eran las cajas de ahorros, donde nosotros éramos las hermanas pequeñas, no éramos los últimos de la fila. Estaban los bancos grandes, los bancos más pequeños, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito o cajas rurales, que éramos nosotros,
hemos sido un poco dedicados a un ámbito muchísimo más cercano al terreno, en el ámbito rural, que poco a poco pues, hemos ido modificando con ese espíritu de superación que hemos tenido y aprovechando posiblemente las dificultades que otras entidades de más rango han ido teniendo. Como sabéis, los bancos se han ido aglutinando entre ellos, las cajas de ahorros han desaparecido y se han incorporado también a los propios bancos. Que sepáis que las cajas rurales somos las únicas entidades que no han recibido ni directa ni indirectamente ninguna ayuda en ningún momento de la crisis, ni la anterior ni la presente. Somos las entidades que hemos soportado con nuestros medios toda la problemática de la crisis que teníamos en un momento. Incluso os tengo que decir que ayudando en muchos casos a clientes que no eran nuestros, que de otras entidades que habían sido toda la vida, pues no le prestaban atención, y creo que hemos sido, de hecho hemos creo que recogido un poco los frutos de esa actividad, de esa filosofía de atender a la gente siempre desde el ánimo de ayudar y de apoyar iniciativas, y que de alguna manera, como os digo, no hace falta empezar con muchísima fuerza cualquier iniciativa empresarial o profesional, que empezando poco a poco, humildemente, se puede llegar bastante lejos. Bueno, sí. Bueno, poco que añadir a la necesidad de los currículums de la facultad de implementar la economía social como algo muy importante, y lo que se está diciendo. Yo igual iría un poquito más allá. Tengo niños pequeños y bueno, lo estoy viendo desde el colegio. Yo creo que esa idea de transmitir la importancia de lo que suponen los autónomos, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía, los que generan riqueza, los que generan empleo, los que fijan población en el territorio, obviamente incluyendo a actores de la economía social con la particularidad que tiene de fijación, de inclusión de sectores con determinados riesgos. Yo creo que eso tiene que ir mucho más allá de lo que es una facultad de economía. Tendría que ir por capilaridad, fluyendo hacia etapas educativas mucho más iniciales, de tal forma que emprendedores de éxito, empresas con una responsabilidad social, como también se ha dicho aquí, fueran ejemplos a seguir y fueran espejos en los que muchos alumnos se pudieran ver reflejados, para que en muchas ocasiones esos empresarios que son vistos de forma negativa, el empresariado de forma general, pues intentáramos que la imagen fuera muy distinta, que fueran, ya digo, sectores, personas, empresas, organismos a los que apoyar y a los que respetar, porque al fin y al cabo están generando riqueza, están generando empleo, están generando recursos públicos. A través de su actividad económica se recaudan impuestos. Con esos impuestos podemos pagar muchos servicios sociales, sanidad, la propia educación. Entonces yo creo que esa pregunta que has hecho en relación a la importancia de que la economía social tenga un papel importante en el currículum, yo creo que debiera hacerse extensivo al resto del sistema educativo. Pues completamente de acuerdo con lo expresado y ahondando en lo que ha dicho el compañero ahora al final. Nosotros que somos fundación de la universidad, pero no somos docentes, porque somos una fundación, sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de economía social, que yo recuerdo así a voz de pronto, que a lo mejor me equivoco, en la Facultad de Económicas hay una asignatura que ahonda en algo de esos conceptos. Yo creo que el problema viene más de base, que es el hecho del fomento de la actitud emprendedora como actitud. Ya no hablo de emprender desde el punto de vista de crear una empresa, de economía social o sociedad mercantil, etcétera, etcétera, sino el concepto de ser una sociedad emprendedora, personas con actitudes emprendedoras. Yo creo que eso a España en general pues nos falta todavía un largo recorrido. En la universidad estamos en la Facultad de Comercio, una facultad que potencia muchísimo
yo creo que es la facultad o escuela que más potencia ese tipo de temas de unir a los estudiantes titulados con empresas, el tema del emprendimiento, pero todavía queda un largo recorrido. Muchas veces las actividades más vinculadas a emprendimiento son actividades, vamos a decirlas, extracurriculares. Es algo, no digo que en todos los casos, por supuesto sí que forma parte generalmente de algún plan de estudios, alguna asignatura, pero mi experiencia viendo los diferentes grados y máster es que el tema del emprendimiento es algo que se toca puntualmente. Y por tanto, si se toca puntualmente, no hace falta decir que esta especificidad de la economía social, más aún, o sea, es más difícil encontrar profesorado o asignaturas o temáticas que ahonden en esta necesidad de hablar de la economía social como una economía más efectivamente pues arraigada a nuestro entorno en ciertos sectores o en las necesidades que puede llegar un poco a resolver. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues ahora, pueden intervenir, está clarísimo, podéis intervenir en cualquier momento, ¿vale? Las personas que se encuentran aquí están dando sus juicios críticos, sus formas de pensar y de ver las cosas, pero en todo momento puede haber una actitud y una relación con vuestras ideas, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, y podéis parar en todo momento. Yo he hecho unas preguntas generales pues para iniciar un poco lo que es la mesa redonda en las ideas de la economía social. Y ahora voy a preguntar a cada uno de ellos pues en temas muy concretos de sus actividades profesionales y empresariales, ¿no? Y sus formas de ver las cosas atendiendo a su visión en su puesto de trabajo. Y la primera que tengo aquí es a Claudia Moller. Te tocó sí más que nada porque estás a la diestra, la primera de la diestra. Aquí está la siniestra también, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces, está claro que tienes el laboratorio de emprendimiento social de la UBA. Es un laboratorio que de alguna forma es un espacio de creación, dice, según dice la página web, dice creación, co-creación, de experimentación y de validación de proyectos. No has dicho nada. No ha dicho ahí nada, ¿no? A mí me gustaría que nos dijeras, de alguna de las formas, primero qué objetivos persigues y después lo que más nos gustaría saber son los casos de éxito que se han logrado en el laboratorio, porque imagino que habrá muchas actividades, muchos ámbitos, inicios de actividades empresariales, ¿no? Y profesionales, pues que se hayan quedado por el camino, pero se ha enriquecido la persona o las personas que lo han iniciado, ¿no? Porque siempre adquieres conocimientos y habilidades, pero ha habido otros momentos y otras actividades que han sido de éxito y que han creado incluso empleabilidad, actividad económica e ilusión, que la ilusión es muy importante en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos. Pues ahí tienes el micrófono. Madre mía. Bueno, voy a intentar resumir porque si no, esto va a ser una ponencia. Esto es muy interesante y a ver cómo resumo esto, ¿no? Bueno, el laboratorio, lo primero se preguntarán, es un laboratorio, sí, porque es un lugar de experimentación, ¿no? Pero es social. Entonces hacemos experimentos sociales. ¿Dónde está? Pues ahora mismo está aquí. Pero dentro de un rato estará en la fundación y mañana puede estar en otro sitio. Está donde están los estudiantes que se constituyen en comunidades creativas. Este es un concepto que yo utilicé hace unos 10 años y en una publicación, pero resulta que encontré que en el año 65 lo había creado Samsung. Prometo que no me lo he copiado, ¿no? Pero es curioso ese concepto de unir a los estudiantes identifican una necesidad, intentan dar una solución, pero insisto, no iluminando, sino asociándose con un colectivo vulnerable, juntos co-creando una solución, la que sea, ¿no? Esa solución, entonces, no es un proyecto sin más, tiene que tener un prototipo, es decir, lo tenemos que poder tocar, me da igual en qué formato. Es decir, sin papel, lo que se llamaba antes el cartón piedra, ¿no? Como sea, pero que se pueda tocar. No estos papeles que son proyectos súper bonitos que se quedan en un cajón, ¿no? Algo que podamos tocar. Entonces, bueno, a partir de ahí, ellos, no yo simplemente acompaño, ellos buscan mentores, tutores, patrocinadores, bueno, de todo, ¿no? Y no tienen techo. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Montar su propio equipo, con total, liderar su equipo. Si yo les digo a quién tienen que poner, pues ya no están liderando, ¿no? Y están cumpliendo una norma. Entonces, bueno, el laboratorio, como digo, tiene 4 secciones. Una se llama Germinal, que es esta,
que es cuando los estudiantes, desde la asignatura que les contaba, se constituyen en comunidades creativas, identifican una necesidad, trabajan con un colectivo desfavorecido, dan una respuesta consensuada y esa respuesta tiene que tener algo que se pueda tocar. Y a partir de ahí, pues la idea es testear, validar, porque utilizamos, bueno, aquí se conocerá el método Lean, ¿no? Es el más utilizado, pero lo combinamos con el método Lean, que es un método de la Universidad de Mondragón. Bueno, es de Finlandia, pero bueno, Mondragón lo ha traído para España y me gusta más esa versión. Y entonces, a partir de ahí, hacen entrevistas de problemas que llamamos, generamos un prototipo, luego volvemos a trabajar al laboratorio y generamos otro prototipo mejorado que intentamos validar. ¿Qué pasa? Para antes, lo antes que se pueda, poder salir al mercado. Aquí es donde vendría la alianza con la Cátedra de Economía Social, ¿no? Es aquí donde yo quiero que estos proyectos, que han sido además puestos a consideración de un jurado interdisciplinar, que lo hacemos al final del curso, ¿no? Distintas personalidades de empresas y demás, pues lo que hacen es bueno, pues, evaluar los proyectos que se presentan y a partir de ahí decidimos qué se hace con esos proyectos, ¿no? Se inicia la andadura. No tenemos tantos años, solo tenemos 5 años. Lo que pasa que en estos 5 años, así de memoria, han pasado por esta formación 166 estudiantes, más de 60 comunidades creativas y los resultados han sido variados. De momento están siendo académicos y con un pie casi en el mercado, casi, ¿no? Todavía no hemos salido en plan, aquí está esta empresa, estamos casi. Y por eso esta alianza con María Eugenia, que además enseguida que conté el proyecto le encantó y Emma de la Junta también se sumó, porque la idea, sabéis que los colectivos desfavorecidos, la mayoría de ellos cobran una prestación, ¿no? Entonces, claro, decirles que emprendan es casi obligarles a que dejen esa prestación. Y hay colectivos como, por ejemplo, personas diagnosticadas de psicosis, que toman unos 17 psicotrópicos diarios, no pueden permitirse dejar esa prestación porque tendrían que pagar la medicación. Sin embargo, el modelo cooperativo sí lo autoriza, ¿no? Ellos pueden seguir teniendo esa prestación y a la vez pueden trabajar y tener, pues eso, un sueldo digno, según convenio, vamos. Bueno, lo que ha estado explicando además Enrique, ¿no? Entonces, bueno, la situación, digamos, que nos planteamos es esa. En un principio nosotros hacemos esta parte que es germinal, es una semilla, es un proyecto que luego testeamos en un reto con el cual colaboramos con la Fundación, siempre nos está ayudando, esto no lo había dicho, pero está todo el tiempo ayudándonos, gestionando, y Pedro en concreto, gestionando los fondos, facilitando absolutamente todo el asesoramiento a los emprendedores, y a partir de ahí, bueno, después de los retos, entramos en lo que queremos, que es una aceleradora, que es a donde entraremos, es la próxima etapa que iniciaremos pronto con estos proyectos, pero los casos de éxito, y simplemente por contar 2 o 3. Yo estoy bastante alucinada. Hemos ido a validar nuestros proyectos. Nuestros proyectos, digo, tienen prototipos de bajísima densidad, ¿no? A mucha gente le daría esta vergüenza, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, y aquí hay 2 autoras de proyectos. La pregunta fue, cuando presentaron el proyecto, fue los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, sabéis que tiene braille, ¿no? Tienen el braille. Y dicen, pero ¿y la industria alimenticia? Bueno, alguna etiqueta de algún vino, sí, alguna cosilla por ahí, pero no, me dijeron, pero la leche, por ejemplo, una cosa fundamental para ir a hacer la compra, pues no tiene braille. Eso no puede ser. Vamos a empezar a buscar, empezamos a buscar y efectivamente no tiene braille. Es posible que las personas que no ven tengan que ir a un supermercado asistidos por alguien porque tanto se pueden llevar un zumo como un tomate, como una leche. Y ya ni hablar si tiene, bueno, pues leche desnatada, semi y demás. Y entonces propusieron, adelantándose a la normativa europea, unos tapones astados, es decir, estos que van pegados, que ahora lo exige la normativa europea, van pegados y en el tapón, con un plástico reciclado, le ponen en braille que dice leche, por ejemplo, entera. Esto, claro, dice uno, pero bueno, ¿y cuánto costó? Nada. Sentimos que lo sacaron del Fab Lab, de nuestro laboratorio también de la universidad, y dio respuesta a una necesidad que es tan sencilla, pero que nadie había entrado en cuenta con ello, ¿no? Este es uno de los proyectos. Otro, bueno, es porque es importante además, bueno, además de haber ganado el premio Prometeo, los resultados de esta investigación fueron publicados en Bangladesh y es un JCR del cuartil 2.
Ya quisieran profesores de la universidad tener ese... o sea, y ellas todavía no han terminado el grado, ¿no? Después, el otro sistema es un teléfono de asistencia, un típico teléfono del disco, de asistencia en el medio rural. Nosotros no vamos con el robot, vamos con el teléfono de disco, que se nos han reído, pero era lo que los abuelos querían. Detrás del teléfono de disco hay, por supuesto, que hay tecnología, ¿no? Pero al abuelo, él quiere marcar, pues él marca, ¿no? Y bueno, con este proyecto y más 2 proyectos más, fuimos a Corea del Sur y validamos en la universidad, además, la insignia de Corea del Sur sobre emprendimiento cooperativo. Validamos el proyecto y lo más curioso es que ¿a dónde vais ustedes con un teléfono de disco, con unos tapones de plástico? ¿Sí? Bueno, donde íbamos con esta analogía. En una sociedad tan tecnológica vamos con una propuesta analógica. Lo primero que nos dijeron es que veníamos del futuro, porque teníamos su inteligencia artificial, les está anticipando problemas que nosotros, los estudiantes, ¿no? Yo solo fui acompañando, habían ya, detectado, y por ello Samsung puso los ojos en nosotros. Es un proyecto que, bueno, no puedo avanzar mucho más porque estamos terminando las conversaciones, pero que nos puede llegar a colocar a nivel pues, internacional en un lugar muy importante a nuestra universidad. Es decir, Samsung se fija en nosotros porque estamos aportando respuestas sociales a problemas que ellos tecnológicamente obviamente pueden resolver, pero muy bien, ¿no? Y entonces... yo creo que este es el caso de éxito, poder sentarnos a hablar con Corea del Sur, que es el paradigma de tecnología, porque es lo más tecnológico que existe ahora mismo. Nadie puede decir, no, más que tal es Israel. No, es Corea del Sur. Y poder sentarnos a hablar con ellos y que digan que venimos del futuro, que lo digan ellos, y que luego Samsung diga, y nos interesa este proyecto, y nos interesa este modelo, pues yo no sé, nos falta ya la frutilla, como decimos en Argentina, del postre, ¿no? Y es que estos proyectos sean acogidos en la cátedra para que puedan tener pues esto que yo no voy a aportar, que es esta parte más real, más económica, más plan de empresa, y ya entrar directamente a la realidad. Yo me quedo en la motivación y no quedo ahí. Digo, a mí me emociona porque de verdad ver que nuestros estudiantes sean ellos los que propongan esto, que no soy yo, ni nada por el estilo, y que vengan de estas unas soluciones tan sencillas en una sociedad donde buscamos, no sé, yo estoy francamente pues muy emocionada, podría contar muchos más que son interesantísimos en temas de salud mental, no quieran saber. También, bueno, podría hablar de muchas cosas, pero si hay tiempo y luego, y si a alguien le interesa, lo puedo decir, porque además han dado respuestas a muchas cosas interesantes. Pero, por ejemplo, para que veáis el teléfono de los abuelos, el famoso teléfono de disco, pues en Corea lo que vieron es que si se le ponía una emisión de radio, se podía utilizar en caso de guerra. Claro, ellos están obsesionados con Corea del Norte, ¿no? Y entonces, que claro, si hubiera una cosa de estas nucleares, un teléfono de estos sería excepcional. Claro, ya ahí vemos superado las expectativas. Nosotros solo queríamos que los abuelos pudieran llamar a la farmacia. Vamos, si esto va a contribuir a una solución estratégica. Estupendo, ¿no? Pero digo, ¿no? Todas las posibilidades que han tenido, yo estoy francamente emocionada, porque no soy yo, son ellos. Y creo que eso es, para los profes, me parece que es una... Sí, yo creo que sí, ¿eh? Perdona. No, muchísimas gracias, muy interesante. No, al contrario. Está claro que lo vintage y la inteligencia artificial es el futuro, ¿no? Bueno, Pedro, ahora sí te toca a ti. Mira, la economía social es una idea de reducir la desigualdad, generar empleo y fortalecer nuestras comunidades. Yo te voy a hacer 3 preguntas concatenadas, ¿vale? Contéstalas como quieras y únelas como consideres oportuno. A mí me gustaría saber qué dudas y qué motiva a un joven a la hora de emprender. Me gustaría saber si el networking ayuda o entorpece al joven en un momento determinado. Y me gustaría saber si el asociacionismo es determinante en una sociedad y en una juventud, que el individualismo es el estandarte. Buenas reflexiones. A ver cómo uno las 3.
A ver, en el tema del emprendimiento, en el contexto de los universitarios, es verdad que muchas veces no parte de su forma de pensar, porque están pensando en o soy funcionario o trabajo por cuenta ajena, ¿no? Pero sí que es cierto que encontramos esos perfiles que lo que sobre todo hacen es detectar una necesidad, algo que les rodea en el ecosistema, en su entorno, piensan en una solución y muchas veces lo que acuden a nosotros es en busca de ese asesoramiento que les pueda ayudar un poco a ir madurando esa idea, viendo si realmente esa necesidad que han detectado sí que hay pues una posible solución, tal como ellos lo ven, si hay un nicho de mercado, o sea, el proceso un poco de asesoramiento. También nos encontramos con bastante gente que acude a la unidad de creación de empresas, al parque científico, sin una idea de negocio, pero que tiene interés por el emprendimiento. Ahí lo puedo enlazar perfectamente, además, con el hecho de que a esa gente le interesa conocer a otra gente que esté en su misma situación. Porque al final las personas somos seres sociales y cuanto más nos rodeemos de gente que está motivada hacia el mismo interés que nosotros, pues podemos compartir en esos espacios pues esa motivación y a veces es ahí donde se encienden las bombillas ante una idea nueva o ante un enfoque nuevo. Muchas veces colaborando con, como ha dicho Claudia, dentro del Laboratorio de Emprendimiento Social, pues ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? O gente que se une a una idea o que, pues esta idea que era mía, pues ya no me interesa tanto porque me quiero unir a este otro equipo porque creemos que por la temática me ilusiona más esta solución que se plantea este problema y que puedo un poco formar parte de ese colectivo. Desde ese punto de vista, por lo tanto, los perfiles que acuden al parque científico son muy variados en cuanto a motivaciones. Pero es cierto que cada vez encontramos más gente motivada por el emprendimiento como materia, pero a veces sin tener ideas concretas. Y lo que les ayudamos un poco también es ese camino de detectar motivaciones luego ya más concretas, porque claro, al final un emprendedor sin una idea, pues tenemos un poco que a veces hacer esa especie de encaje de unir personas con proyectos, con motivaciones hacia un interés concreto y personas que tienen capacidades, conocimientos en diferentes áreas, pero que no tienen una idea y que lo pueden aplicar a un proyecto que sí que existe en su ecosistema. Cuando digo proyecto me refiero, por tanto, no empresa creada, hablo de proyectos, ideas. Y desde ese punto de vista también lo uniría con el concepto de lo que hablaba antes, del networking. Yo creo que es fundamental, al final, tú mismo contigo mismo y tu idea, pues está genial. Hay emprendedores que hemos asesorado que son personas autónomos o que crean una sociedad, pero que son sociedades limitadas unipersonales, etc. Pero al final todos coexistimos y todos nos retroalimentamos entre nosotros. De hecho, nosotros hacemos desayunos networking para emprendedores una vez al mes, que sirven para que los emprendedores se conozcan, se puedan un poco apoyar los unos a los otros en sus ideas, en sus empresas, en algunos casos. Y es una forma de crear ese valor añadido entre todos. Porque por mucho que sepa una persona, al final, por muy multitarea que seamos, al final necesitamos el apoyo o de alguien que te pueda asesorar o de alguien que se pueda unir a tu propio proyecto, ¿no? Tenemos casos de gente que incluso con su idea de negocio al final acabó formando parte de otra empresa porque, bueno, pues había sinergias y no es que fuera una absorción, pero sí, desde luego, una forma de colaborar más estrechamente porque los objetivos que perseguían ambas empresas al final eran coincidentes. ¿Y para qué vamos a ser competencia cuando podemos ir juntos de la mano y vamos a ganar más entre los dos proyectos? Pues ese tipo de situaciones nosotros un poco procuramos impulsarlas, procuramos asesorarlas y ir encaminando hacia ese objetivo. Y acciones decíamos que el COECIL, Ricardo, se encuentra en el COECIL la función de diseño de acciones innovadoras y desarrollo de proyectos experimentales. Eso nos está diciendo la información, ¿no? Y tenéis además aplicación de proyectos pilotos, fundamentalmente, ¿vale? Y que se promueve una gran interlocución entre asociaciones representativas
y trabajadores autónomos y economía social. Yo te voy a hacer una pregunta. Siendo un centro que maneja diversos datos, por supuesto, respecto a la economía social, ¿qué papel juega este concepto en la empresa castellano-leonesa? Si lo creen en ello, apuestan por ello y lo aplican. Bueno, si me permites voy a explicar de forma breve lo que es el COECIL, el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de Castilla y León. Es un centro de reciente creación, un centro autonómico que tiene 2 sedes, una en León y otra en Arroyo de la Encomienda. Se crea como consecuencia de las necesidades derivadas de la crisis del COVID. Una de las partidas, de las inmensas partidas que generan los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos europeos, para paliar la crisis del COVID, apuestan por mejorar la forma en la cual las políticas activas de empleo que estamos aplicando se desarrollen para que, como decía en mi primera intervención, esa bolsa de desempleados que manejamos y que constatamos que tienen una difícil inserción, pues consigamos hacer mejor nuestro trabajo, los servicios públicos de empleo. Entonces se crea a nivel de España la red COE, que engloba a 20 COEs autonómicos, uno por cada comunidad autónoma y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y estamos trabajando en red. El 13 de septiembre el consejero inauguró la sede del COE en León, con lo cual estamos empezando. Todo eso que has comentado son los objetivos con los que trabajamos, pero estamos iniciando el proyecto. Estamos iniciando el proyecto pensando en cómo mejorar la orientación de los trabajadores desempleados que están buscando un puesto de trabajo, teniendo en cuenta que estamos con personas en un territorio con un problema de despoblación, con un problema de envejecimiento, con una brecha digital muy importante, como comentaba antes, en las zonas rurales, tanto por desconocimiento de las tecnologías como de una infraestructura deficiente en algunos casos que impide a los mismos tener las mismas oportunidades, no solamente a los desempleados, sino también a las empresas que están allí instaladas. Entonces, el sistema de trabajo que estamos teniendo hasta ahora con la orientación vemos que no es del todo efectivo, con lo cual tenemos que mejorar la orientación que estamos dando para mejorar la inserción y la empleabilidad de las personas. Una de las labores del COE es generar proyectos y evaluar otras experiencias de otros servicios públicos de empleo, experiencias piloto o experiencias reales que ya estén funcionando para hacerlas propias y mejorar ese servicio, como digo, de orientación. El COE también tiene como misión, a continuación de adquirir esos conocimientos que tengamos que aplicar para esa mejora, formar a nuestros propios empleados. Nosotros llevamos dando orientación muchísimos años, desde el antiguo INEN, con las posteriores transferencias a las comunidades autónomas, y las cosas que no estemos haciendo bien tenemos que mejorarlas. Entonces, estamos iniciando un programa de formación propio para los trabajadores del Servicio Público de Empleo, para que conozcan todas las técnicas y todas las habilidades necesarias que puedan transmitir a las personas que las requieran. En el COE también estamos montando una red de apoyo a los emprendedores y al emprendimiento en general, que intenta aglutinar todos los recursos que son necesarios para que cualquier persona cree su negocio, su modelo de negocio, especialmente en el medio rural. Creo que es por todos conocido las dificultades que tiene cualquier emprendedor en arrancar un proyecto. Ya no solamente dificultades financieras, sino dificultades muchas veces hasta de información. No sabes por dónde empezar, 50 ventanillas, muchos organismos públicos. Entonces, lo que intentamos o lo que vamos a intentar es aglutinar toda esa información para que las 54 oficinas de empleo que hay en la comunidad autónoma lo tengan de referencia y puedan dar ese servicio de una manera adecuada y eficaz y sencilla. Obviamente esas 54 oficinas pues, son muy diversas. Aquí en Valladolid tenéis oficinas que son inmensas, pero hay oficinas diseminadas por toda la comunidad en el medio rural
que a pesar de atender a pocas personas hacen una labor muy importante, y ahí se puede enlazar como me preguntaba Juan Carlos, se puede enlazar con más énfasis y con más sentido nuestra labor de apoyo a la economía social. Vamos a poder llegar casi al último lugar de Castilla y León. Vamos a tener esa información disponible para los emprendedores, para facilitarle las ideas. Vamos a intentar trasladar esos proyectos piloto de los que también me comentabas y preguntabas, que estamos poniendo en marcha, para ponerlos como ejemplos de las diversas actividades que se pueden crear y qué apoyos de la Administración van a tener. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a preguntar. Perdón. Clase no es solo utilizar tampoco el... voy a preguntar, muchas gracias, Ricardo. Vamos a hablar con Cipriano. Mira, Cipriano, según lo que podemos observar y lo que podemos leer en muchos medios de comunicación, y por supuesto, si preguntas por la Caja Rural de Zamora, está claro que tiene un alto compromiso social, siempre. Y además fomenta la cohesión social, preserva el entorno y el crecimiento económico equilibrado. A mí me gustaría saber, de alguna forma, ¿qué diferenciación tenéis la Caja Rural de Zamora con respecto a otras entidades financieras en el ámbito del emprendimiento social y de la economía social? ¿Por qué os diferenciáis y por qué sois espectaculares? Bueno, de espectaculares te lo agradezco. Ya aprovecho para invitar a todos a que se hagan clientes de la Caja Rural de Zamora. Espectaculares, no, hombre. Somos una entidad modesta, que ya decía antes, que hemos tenido un recorrido, efectivamente. Bueno, yo me siento muy orgulloso de ella. Os he dicho antes que llevaba 50 años en la Caja, os podéis imaginar que es mi vida. Entonces, del crecimiento, de la evolución de la entidad, yo me siento en parte responsable, conforme a la responsabilidad que tengo además. Y la Caja Rural hace, pues, lo que bien apuntas tú. Decía antes que teníamos dos vertientes claramente, una es la financiera y otra es la social. Dentro de la social tenemos una fundación en la que intentamos, a través de esa fundación, buscar una herramienta que cumplimente el ámbito social en cuanto a grupos con dificultad de todo tipo, el sostenimiento de las tradiciones, la cultura, la economía, la medicina. Bueno, tenemos una serie de colaboraciones a través de la fundación que nos diferencia claramente del resto de las entidades. Y también somos un poco, lo que decía antes Claudia, estamos en medio del vintage y del modernismo. Somos unas entidades, por nuestro apellido rurales, como se puede entender, es nuestra procedencia y nos sentimos orgullosos, por supuesto, de ello. Pero hemos dado un paso importante, y también nos ha dicho Juan Carlos que tenemos, además de en Zamora y en León, que ya tenemos 23 oficinas. En Valladolid habréis visto por aquí los autobuses, que también hacemos publicidad, a ver si animamos más a la gente. Tenemos otras 14 oficinas, abriremos otra. Y últimamente hemos abierto otras 2 en Madrid. Quiere decir que la Caja Rural de Zamora no ha cerrado ninguna oficina. Seguimos manteniendo el estatus que hemos tenido con 65 oficinas o puntos de atención al cliente en Zamora, que como sabéis es una zona absolutamente despoblada. Nosotros tenemos un sentimiento de que cuando hemos tenido dificultades y cuando había gente en los pueblos, eran clientes de la Caja Rural, nos ayudaron en las dificultades que tuvimos en un momento determinado, y nosotros tenemos la sensibilidad y la obligación moral de seguir atendiendo a todas esas personas mayores que no tienen facilidad de que a nadie le dé ese servicio. No solo hacemos el servicio financiero bancario, hacemos una obra social importantísima en un montón de aspectos que no voy a descender a transmitiros porque es enorme. Y por otra parte, como digo, pues hemos sido capaces, sin ninguna ayuda por parte de nadie, de implantarnos en León, compitiendo con todas las entidades, en Valladolid un poco después, y ahora, como os digo, en Madrid, donde os tengo que decir, dentro de la modestia, que cada vez que prueba con nosotros algún empresario, esta entidad ya no es rural, es absolutamente multisectorial. Acometemos absolutamente, para que os hagáis una idea, del balance de la Caja,
de esos 5.700 millones que comentaba antes Juan Carlos, el ámbito rural nos supone menos del 20%, es decir, que somos una entidad que hemos salido de nuestro entorno natural y por eso antes comentaba la proyección que se puede llevar a cabo desde una cooperativa o desde una entidad asociada de este tipo y como os digo, tanto en Valladolid, en León o sobre todo en Madrid, que es donde hemos llegado y vamos a abrir otra próximamente porque francamente nos va fenomenal, somos capaces de darle servicio, de darle la cercanía, el cariño, el modelo de banca tradicional que ya no existe y esa creo que es nuestra diferenciación clara y práctica. Tenemos todos los servicios telemáticos de productos que pueda tener cualquier entidad bancaria, pero con la filosofía de cariño y cercanía, de tratamiento a las personas, de no mandar a nadie al cajero, de compartir de alguna manera con nuestros propios clientes su problemática, incluso aconsejando desde nuestra óptica, nunca vamos a exigirle a nadie que haga lo que no quiere, desde nuestra óptica cómo emprender su negocio. Bueno, en definitiva creo que somos una entidad, y es nuestro secreto, no me quiero extender más, una entidad cercana, ambiciosa, tenemos ganas de seguir creciendo y que estamos al servicio de nuestros clientes como filosofía de vida. Muchas gracias, Cipriano. Bueno, pues la última persona que interviene en estas preguntas individuales pues es Enrique, presidente del Consejo Económico y Social. El presidente del el Consejo Económico y Social es una institución que emite, que conoce de primera mano los programas y que formula propuestas. Y emite informes, por supuesto. Hay unas declaraciones de Enrique en la prensa que dicen: en la economía social existe una gran rentabilidad económica, ya que la economía social lucha contra la destrucción de empleo, ahondando además en una finalidad y en un origen social que pone el foco en el individuo y en sus necesidades. Y además dice que el emprendimiento es determinante. No hay mejor política de economía social que facilitarla y favorecerla, creando empleo por encima de las ayudas que puedan dar y apoyando sin fisuras al emprendimiento, creando expectativas y un futuro a los jóvenes castellano-leoneses, fomentando el arraigo al territorio. Ahí queda eso y ahora te hago la pregunta. Claro, esa es una afirmación que has hecho en un periódico de nivel regional. ¿Existe una verdadera conciencia social, Enrique, por parte de las empresas y de los castellano-leoneses, en tu visión y en tu forma de ver las cosas a través del Consejo Económico y Social, de la economía social y todo lo que implica en el territorio? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Bueno, permíteme antes, quiero rectificar una cosa de Claudia, de lo que ha dicho Claudia. Es muy importante su investigación sobre Carlos V. Recomiendo la lectura. La última vez coincidimos en el monasterio de Yuste, ¿recuerdas? Hablando de Carlos V, la Escuela de Salamanca, los derechos humanos, el derecho humanitario, las normas durante la guerra, que desgraciadamente están tan de actualidad en nuestro contexto, así que se aprende mucho con Carlos V y seguro que el emprendimiento, porque él fue un gran emprendedor y su equipo también. La economía social yo creo que no se percibe del todo con el nivel de importancia que tiene. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, por eso es muy importante que desde la cátedra, desde la universidad, desde las entidades que nacen y forman parte de la economía social se promueva. A veces la economía social se tiende a identificar con ámbitos o sectores de la economía que tienen poco interés económico o incluso hasta poco interés social, a pesar de que lleve el adjetivo social, y no es verdad. Creo que en esta mesa se está poniendo de relieve cómo la economía social entra en un ámbito que es rentable. A mí me gusta hablar de la rentabilidad de la economía social, porque lo decía Cipriano muy bien antes, tiene que ser rentable una empresa. La diferencia está en cómo se concibe la empresa, en el concepto de empresa, cómo nace históricamente con los pioneros de Rockdale y todo aquel ideario tan bonito, ¿no?, cuando surge el cooperativismo en la historia. Y es que la rentabilidad que genera la economía social es económica y es social. Tiene en cuenta los dos factores. Aquí no caben fondos de inversión, que pueden ser muy útiles para otros ámbitos de la economía. Aquí cabe sobre todo ideas, ilusión, solidaridad, trabajo conjunto, gestión democrática,
que es muy importante en los órganos de las entidades cooperativas y también en otras de la economía social, la gestión democrática. No se retribuye tanto quién tiene más propiedad, quién tiene más acciones, de todas las cosas no hay acciones, sino quiénes son los que componen esa comunidad, esa idea de comunidad, pero tiene que ser rentable, y lo es. Aquí tenemos un ejemplo de éxito que nos acaba de escribir Cipriano con la Caja Rural de Zamora. Es un ejemplo de éxito y de rentabilidad económica, porque si no hay rentabilidad económica, la entidad va a desaparecer. Por tanto, hay rentabilidad. Una cosa distinta es el ánimo de lucro, que es diferente, porque aquí no se busca el ánimo de lucro, que es común y obligado en las sociedades mercantiles tradicionales, sino que se busca otro tipo de retribución económica y social que tiene mucho que ver con el territorio, que puede ayudar a realizar mejor la actividad que si vamos por separado, esa idea de comunidad que también se da en el ámbito agrario de manera muy sobresaliente y que puede ser muy útil para fomentar el emprendimiento, como estáis hablando, porque esta es una opción que hay que dar al emprendedor. Es verdad que el emprendimiento puede tener muchas facetas, también en el trabajo por cuenta ajena, también en la función pública, en el empleo público es importante el emprendimiento, tener trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias que sean emprendedores, es fundamental en su actividad. Aquí hablamos del emprendimiento empresarial y esta es una vía que hay que utilizar. Por eso creo que no lo hemos valorado suficientemente todavía como sociedad en su conjunto, sí por las instituciones, sí por las universidades, pero hay que darle un valor adicional porque lo tiene. Tenemos rentabilidad económica, imprescindible, rentabilidad social, que es imprescindible también en este modelo, no es una opción o una elección que se haga para intentar hacer algo positivo, sino que es obligado, y tenemos una rentabilidad territorial, que es lo que se quiere también subrayar, me parece, en esta jornada, que puede unir a la iniciativa de las personas jóvenes. Es muy importante fomentar el emprendimiento, es muy importante fomentar las startups, las spin-off también en las universidades, porque ya no solo los graduados, sino incluso desde el doctorado, las personas que se están dedicando a la investigación ahora mismo generan proyectos muy rentables. Es muy importante tener ideas y esas ideas convertirlas en realidad a través de la transferencia del conocimiento. Esa es la gran actividad empresarial, una idea transformarla en realidad. Y aquí hay muy buenas ideas en esta tierra, y las había. Incluso ahí, con permiso de Claudia, ahora me voy a remontar no a Carlos I, sino a Felipe IV, aquí en el Pisuerga, donde está el CES ahora, el Consejo Económico y Social, y el Museo de la Ciencia, se hizo la primera experiencia con un buzo, aunque a través del famoso ingeniero Navarro, que era el Da Vinci español de aquel momento. Aquí se hizo, no llegó a convertirse en una gran empresa, en aquel momento quizás se veía de otra manera, aunque ya había empresas, y es porque faltó la transferencia del conocimiento. Si hubiese habido transferencia del conocimiento, Valladolid sería el núcleo donde vendrían a venerar los Cousteau y toda la herencia de Cousteau posterior en el submarinismo, ¿no? Porque aquí se hizo, entonces no había neopreno, pero con cuero, ¿no? Y funcionó bien. Incluso el señor que estaba allí mientras Felipe IV estaba fuera viendo a ver si se ahogaba o no, salió y dijo, sáquenlo ya. Después de una hora dijo, podría haber aguantado mucho más, y esto funciona bien. Y el rey dijo, bueno, esto parece interesante, vaya usted a saber, ¿no? Se aburría el rey y le hicieron salir, pero dijo, yo habría aguantado más, dijo. Este ejemplo, que es un ejemplo antiguo, pero que sin duda coincide con las grandes ideas que hay ahora y hay en las personas jóvenes, si logramos que se traslade a la realidad a través de la empresa, y a través de una empresa que puede y debe ser, ¿por qué no?, una cooperativa u otra de las fórmulas de la economía social, porque lo decía Pedro muy bien, a veces se siente muy solo el titulado o la titulada, y a veces ve que en vez de competir, lo que tiene es que utilizar las competencias y habilidades que tienen sus compañeros de proyecto para generar una sociedad democrática, una sociedad que va a tener una repercusión social grande, y al final es una sociedad que va a permitir retener el talento y poder hacer que ese talento se traduzca en riqueza y bienestar para todos. El ejemplo de las cajas rurales me parece que es magnífico. Cómo personas lograron ponerlas en marcha, no es nada fácil, hay que decirlo, y se consiguió. La fórmula de la cooperativa de crédito hace que pueda haber capital. Al final el capital mueve las empresas, y que pueda haber capital de origen cooperativo funcionando en la economía social es estupendo. Y hay otra vía, además, que con las organizaciones del tercer sector, que trabajan mucho en el CES, también se está explorando y que conocéis. A veces se piensa en el tercer sector también como una fuente, pues, de gasto público,
No, es una inversión el tercer sector. Primero porque garantiza que se puedan ejercer derechos y haya igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad, y segundo porque ya hay expertos que empiezan a hablar del cuarto sector, es decir, la conversión de la actividad de las organizaciones del tercer sector en algunas dimensiones en economía social. Bueno, tenemos un ejemplo paradigmático en España que también se creó en Castilla y León, por cierto, que es la ONCE. La ONCE es un claro ejemplo de cómo se salta del tercer sector a la generación de un grupo empresarial que tiene como base la economía social y que es ahora mismo el tercer empleador de todo el mundo en el ámbito de la economía social, nada más y nada menos, una entidad española nacida en Castilla y León. Por tanto, me parece que debemos destacar hacia la sociedad. Este es un sector rentable, mírenlo, no es un sector para ir a hacer cosas que lo mismo no se pueden hacer de otra manera o para empresas en crisis, no. Este es un sector rentable, un sector bien pensado y un sector que, con el apoyo que además exige la Constitución y el derecho de la Unión Europea por parte de los poderes públicos, resuelve muchos problemas territoriales, sobre todo en zonas que no tienen otro tipo de iniciativas y que puede permitir que con la agrupación, el trabajo conjunto, que es tan importante, la cooperación, ¿qué es lo que significa cooperar? Trabajar juntos, ni más ni menos, es lo que significa la palabra, se pueda, por tanto, proyectar cualquier actividad empresarial de cualquier contenido hacia la sociedad y el territorio. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, hay más preguntas, pero yo creo que ya estamos dilatando mucho la rueda, la mesa redonda. Yo he cogido notas. Jerónimo, ¿quieres hablar? A ver, Jerónimo. Bueno, no te había visto, Jerónimo, perdona. nada, no te preocupes. No sé si ¿se oye? Perfectamente. Bueno, felicitar a todos los ponentes por las magníficas e interesantes exposiciones que además he oído con especial interés, y al moderador por la formulación de interesantes preguntas. Dicho eso, yo quería hacer un ruego y una pregunta. Ruego. Las cajas rurales son las únicas entidades de crédito que quedan en nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria y Caja Rural Caja Viva. Las únicas entidades que además siguen presentes en el medio rural y están creciendo, como decía Cipriano, en el medio urbano. No han sido intervenidas y han demostrado una gran eficacia. Pues aquí digo, Universidad de Valladolid, Colegio de Economistas, Consejo Económico y Social, Junta de Castilla y León, universitarios, trabajar preferentemente con las cajas rurales, igual que, porque son las de nuestra tierra, igual que los catalanes lo hacen con la Caixa o los vascos con Caja Laboral. Ese era el ruego. La pregunta, servicio de empleo. Parto de la base de que la gente quiere trabajar, pero ¿dónde quiere trabajar y cuánto quiere trabajar? Lo digo porque nuestros socios, agricultores y ganaderos, tienen graves dificultades para encontrar pastores, para encontrar tractoristas y para encontrar vaqueros. Y no solamente, y cuando los encuentran, es por muy poco tiempo y a muchas explotaciones han tenido que cerrar por falta de mano de obra. Pero no solamente nuestros socios, sino nuestras propias cooperativas tienen problemas para encontrar agrónomos, veterinarios y economistas que estén dispuestos a estar en el medio rural. Muchos de ellos lo achacan a las ayudas estas sociales que hay, que la gente pues no se mueve, y luego que no hay un fortalecimiento de ese medio rural. Y claro, todos queremos estar trabajando en la ciudad, en un trabajo muy bonito y muy idílico, pero la vida no es así. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre este tema? Bueno, has descrito la situación muy bien y ha comentado la primera frase que ha dicho respecto a esta intervención dirigida a mí, dando por sentado que todo el mundo quiere trabajar. Entonces, bueno, partimos de una base que a veces dar por sentado esas cosas es complicada. Yo soy ingeniero agrónomo, conozco el campo, conozco la dureza del campo, las condiciones en verano, en invierno, la ganadería, si es ganadería extensiva, pues bueno, es un sector que es nada atractivo, desde luego para los universitarios en general, y con unas características de dificultad física, de soledad, muy complicadas, que hace que muchos jóvenes que no tengan la cualificación para esa segunda parte de la intervención, agrónomos, veterinarios, economistas, se requiere, como son pastores,
tractoristas y que no se encuentran. En cambio, tenemos un elenco muy amplio en las oficinas de empleo de desempleados que encajarían con esos requisitos y que no quieren ir ahí. Entonces, simplemente yo constato lo que usted ha indicado, que hay una bolsa de desempleados que rechazan trabajar en ese sector. Y la razón, bueno, pues creo que excede mi competencia y mi capacidad, pero bueno, creo que por casi todos es conocida. Muchas gracias, Ricardo, gracias, Jerónimo. La verdad es que el ámbito rural es duro, sí que es verdad, pero también es cierto que las comunicaciones hacen estar perfectamente a media hora en una ciudad y al mismo tiempo estar trabajando en el ámbito rural. Evidentemente se puede complementar absolutamente todo, pero bueno, eso ya es una cuestión que seguramente tanto el Servicio Público de Empleo como las distintas cooperativas y distintas instituciones, si Dios quiere, podrán resolver. Bien, yo he cogido notas. Me gusta decir que se está hablando aquí de ideas como, no ideas, de palabras, ayuda, se ha hablado de personas, de territorios, se ha hablado de autotrabajo, transformación, valía, de exclusión, de incertidumbre, de liderazgo, de talento, de apoyo, de riqueza, se ha hablado de coherencia, de humildad, de inclusión, se ha hablado de responsabilidad, se ha hablado de arraigo, soluciones, necesidades, se ha hablado de rentabilidades, de positivismo, de respeto, de asociacionismo, de ingenio y de retroalimentación. Pero también se han cogido ideas de fragilidad de colectivos. Se ha hablado de liderar el cambio, garantizar el derecho a las personas, retención del talento, cambio de mentalidad, conocimiento social, filosofía cooperativa, fomento de la actitud, necesidad de una sociedad emprendedora. Se ha dicho de las comunidades creativas, se ha hablado de comunidades creativas, de respuestas sociales a problemas tecnológicos, unión de personas con proyectos, con ideas, que habías dicho, Pedro, obligación moral de atender y de apoyar, y retribución económica y social. Y si me permiten definir a cada uno de los ponentes que ha habido, si hablo de Claudia, hablo de creación. Si hablo de Pedro, hablo de asesoramiento. Si hablo de Ricardo, hablo de orientación. Si hablo de Cipriano, de ayuda financiera, por supuesto. Y si hablo de Enrique, de consenso y afianzamiento. Por tanto, yo creo que hemos tenido una mesa redonda con unas ideas muy sólidas, con proyectos, con ilusiones, e intentaremos que de alguna forma la sociedad castellonesa, la española y el resto del mundo a nivel internacional, pues entiendan lo que es la economía social y apoyen de alguna forma esto que no solamente trae beneficios económicos, sino beneficios sociales y de la persona. Muchísimas gracias por su asistencia y ahora pues nos podemos ir ya. Gracias.